Vámonos al tema de hijos adultos. Crianza de tus hijos adultos. El hermano Jim Newheiser dice que nunca dejas de ser padre. Y es cierto, ¿verdad? Nunca dejamos de ser padres. Número 1. ¿Qué puede hacer para preparar a sus hijos para la edad adulta? Recuerden ustedes que en nuestro gráfico cuando el niño es pequeño, vamos nosotros disciplinando más, ¿verdad? De hecho, la disciplina está en la parte de arriba porque es más disciplina, pero conforme va creciendo va siendo menos disciplina. Cuando está pequeño necesitamos darle poca instrucción, pero vamos avanzando en la edad y vamos dándole más instrucción. Entonces, en ese sentido es en que estamos hablando acerca de qué podemos hacer para preparar a nuestros hijos para la edad adulta. Tenemos que recordar que el objetivo de la crianza de los hijos es preparar a los hijos para vivir sabiamente, es decir, para vivir por sí mismos. Escuchen lo que dice Proverbios 4, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O aquí en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero ya cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Tú y yo estamos llamados a preparar a nuestros hijos para que ellos puedan valerse por sí mismos, para que ellos puedan vivir con sabiduría. Y esto lo sabemos porque la infancia es un estado temporal. La infancia no es un estado continuo, es un estado temporal, es una etapa de nuestras vidas. Y eso lo sabemos por lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Tú y yo estamos preparando a nuestros hijos para ese momento, para cuando ellos se vayan de casa, para que ellos sigan con sus vidas, para que ellos sean una carne con sus esposas o con sus esposos. Entonces, número 1, es trabajo de los padres, no de las escuelas, no de las iglesias, educar a los niños. Número 1, es trabajo de los padres. Esto es muy importante. Es nuestra responsabilidad, de nadie más. No podemos tú y yo dejar esta responsabilidad en manos de otros. Escucha Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces es muy importante que tú y yo como padres trabajemos en esto. Y de verdad los felicito de poder estar aquí, de pasar este tiempo aprendiendo principios de la palabra del Señor para ser buenos padres, para que su paternidad sea mejor. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos todos los días de nuestras vidas. No podemos descansar esta responsabilidad en otros. Esta es nuestra responsabilidad, es lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres. Número 2, los padres quieren que sus hijos aprendan a tomar decisiones sabias por sí mismos. Y esto es interesante porque como papás tenemos que prepararnos para perder el control. Cuando los niños están chiquitos, tú les dices, vámonos, y se vienen. Súbete, se suben. Bájate, se bajan. Quédate, se quedan. Cuando están chiquitos así es. Pero cuando están grandes, o sea, yo me tengo que poner de acuerdo, nos tenemos que sentar, a ver, un momento, siéntense todos. ¿Qué día de la semana pueden todos para poder estar juntos para comer, no sé, para esta situación? Y entonces ellos empiezan a ver sus horarios, yo veo mis horarios, mi esposa ve, y entonces, bueno, pues podemos tal día. O sea, para planificar unas vacaciones en mi casa, las tenemos que hacer con 6 o 7 meses de anticipación porque tenemos que mover cosas, todos tienen sus responsabilidades. Entonces es muy importante que tú y yo entendamos que como papás vamos a perder el control. Ya no vamos a poder decirle, súbete y no. Y de hecho eso pasa mucho en la adolescencia. Dicen las mamás que los hijos ya no quieren salir con las mamás. No, vete, yo aquí me quedo en la casa. Y las mamás, pero ¿cómo? ¿No te vas a quedar solo? Y
Bueno, ahí es como los primeros avisos, ¿verdad? De que vamos a perder el control. Pero es importante que tú y yo entendamos que nuestro propósito es que ellos puedan aprenderse a valer por sí mismos para que vivan con sabiduría. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a relacionarnos con nuestros hijos adultos, que los podamos escuchar, que los podamos entender, como dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? Para que no se desalienten. Si tú y yo estamos luchando contra ellos y estamos peleando contra ellos, ellos se van a desalentar, y tú y yo somos llamados a ser de ánimo, a ser de confort, a ser de consuelo, a instruirlos en el Señor. Entonces es muy importante que nuestros hijos, ¿verdad?, aprendan a tomar esas decisiones sabias. Ahora, ve, ¿qué puede hacer para que sus hijos estén listos para vivir solos? Híjole, tantas cosas, ¿verdad? Pero empecemos por lo primero. Enséñales a temer a Dios. Enséñales a ser temerosos del Señor y a vivir para su gloria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es sumamente importante. Mira, puedes no enseñarle nada, pero si le enseñas a temer y amar al Señor, eso va a ser suficiente. Entonces es muy importante, enséñales a temer a Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que ellos puedan vivir solos? Enséñales a poner a los demás por delante de ellos mismos. Mandamiento del Señor Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice el apóstol Pablo. Entonces es importante que ellos sepan que no son el centro del universo, que hay personas a su alrededor con las que se tienen que desarrollar, personas con las que tienen que andar, personas con las que tienen que convivir. Ellos tienen que entender que hay otras personas, y estos son principios del Señor Jesucristo. El que quiera ser el primero, ese tiene que ser el que sirva. Entonces, importante eso. Número 3, prepárelos para que sigan una vocación en que puedan trabajar duro para cuidar de una familia. Y tenemos esta historia que está descrita aquí en el libro de los Proverbios acerca de la hormiga. Y es bien interesante lo que el proverbio dice. Mira, ve sus caminos, sé sabio. Ve a la hormiga. No tienen gobernador, no tienen capitán, no tienen señor, pero se preparan, recogen. Entonces nuestros hijos deben de saber que ellos van a tener que tener una vocación que vivir. Y sabes una cosa, muchas veces la vocación no va a ser lo que tú y yo queremos para ellos. Ellos van a decir, espérame, yo tengo otro plan para mi vida, quiero hacer esto, y tú dices, no te puedes a morir de hambre, por favor. Y aún así, bueno, ok, mi trabajo de padre, ¿cuál es? Apoyarlo, ¿verdad? Recordar que tú y yo nos equivocamos a esa edad. Pero si yo como padre te quiero hacer sabio, entonces, hijo, ok, yo creo que te vas a morir de hambre, pero tú eres hijo del Señor, porque temes al Señor. Y vamos a poner esto en oración, porque yo quiero confiar en el Señor, que te va a ir bien todos los días de tu vida. Entonces ahí como padres nosotros dependemos del Señor, pero es importante, prepárelos para que sigan una vocación. Es importante el estudio, es importante que le echen ganas a la escuela, es importante que si les estás enseñando un oficio lo hagas adecuadamente, seas buen maestro, le enseñes bien las cosas. Porque muchas veces los papás no tienen oportunidad de enviar a sus hijos a una universidad, pero sí tienen la bendición de poderles enseñar el oficio de generaciones con el que han vivido sus familias por muchos años, pero enséñenselos bien, porque muchas veces no son buenos para enseñar los padres, pero es importante que si esa es la vocación, entonces mira, hijo, con esto te puedes ganar la vida, ¿verdad? 4. Enséñeles sabiduría financiera. Esto es importante para los hijos adultos. Sabiduría financiera. En primer lugar, el valor del ahorro. O sea, échale ganas. Mira, si ganas 1,000 pesos
ahorrar no significa que vas a ahorrar 500, o sea, significa que vas a ahorrar 20 o 30, pero a la larga tú vas a tener una cantidad grande que te puede sacar de apuros. Enséñeles el valor del ahorro, enséñeles la importancia de hacer presupuestos. Cuando tenemos casos de hermanos que se van a casar y les estamos aconsejando acerca de cómo deben de vivir, prematrimoniales es como les llamamos, nos sentamos con ellos y hacemos una casita, la dibujamos una casita y luego les preguntamos, ok, esta es tu casita, ¿qué necesita tu casita para funcionar? Y normalmente ya saben, ¿no? Amor. Ok, además de amor, ¿qué más necesitas para funcionar? Agua, gas, y ya saben, ¿no? Internet, teléfono, cable, ok. ¿Y qué más? Y comida, y todo lo vamos anotando. Entonces les preguntamos, ok, ¿ustedes tienen idea cuánto cuesta esto? Pues sí, más o menos, ok. ¿Cuánto crees que cuesta el agua al mes? ¿Cuánto crees que cuesta el gas? ¿Cuánto crees que cuesta el teléfono? Y más o menos haciendo un presupuesto con recibos normales, ¿verdad? Y entonces, ok, ¿cuánto vas a gastar de comida? No, yo soy bueno así para guisar y ok, bueno, ¿cuánto vas a gastar? Tanto. ¿Y cuánto gastas en gasolina para ir al trabajo? ¿Y cuánto gastas en esto? ¿Y cuánto gastas en esto? ¿Y cuánto gastas en esto? Ok, estos son tus gastos. Vamos a hacer la suma. Ay, mira. ¿Tú produces ese dinero? Una vez me dijo uno, como 5 veces. Gloria a Dios. Va a tener una buena vida. Pero me ha tocado con que, no le llego. ¿Qué tienes que quitar? Que no puedes tener. Entonces hay cosas que no te puedes permitir. Y tienes cosas que quitar. Hacer un buen presupuesto. Hay que enseñarlos. ¿Verdad? Y ustedes se sorprenderían de ver las caras de los jóvenes cuando ellos están listos para casarse, quieren hacer su vida, ¿verdad? Y cuando ven eso dicen, y les tengo que decir, esto es la vida. O sea, lo vamos a tener que pagar. Entonces, importante, evitar la deuda. Yo entiendo que hoy en día la deuda es una cultura, lo entiendo perfectamente bien, pero si la puedes evitar, mejor. Por eso el ahorro, ¿verdad? Sabiduría financiera, tú tienes un buen colchoncito. De hecho, lo que cualquier persona debería de tener ahorrado es por lo menos para sobrevivir 3 meses. Creo que con el COVID nos dimos cuenta de la necesidad de eso. Que de repente se paró todo, la gente no producía, no había dinero. ¿Y cómo vivías? Entonces, por lo menos tener unos 3 meses que puedas vivir, salir adelante con los gastos de ahorro, sería muy bueno como para tener ese colchoncito. Pero es importante evitar la deuda porque el dinero cuesta. La deuda es algo que te va a costar más de lo que es el dinero. El pronto pago de las obligaciones financieras. No retardes los pagos, por favor. Eso es algo importante que enseñarle a nuestros hijos. Y muchas veces como papás lo que hacemos es, ok, ¿qué es lo que quieres, hijo? ¿Verdad? Y tus hijos te dicen, no, pues es que quiero comprar una computadora. Y tú le dices, oh, mira, yo tengo un dinerito guardado, te lo presto. Pero me tienes que pagar tanto cada mes para que no le pagues intereses al banco. Yo te voy a prestar dinero para que tú compres la computadora y tú me vas a pagar al mes. Y si te falla en 1 o 2 pagos, como Coppel, vas y se la quitas. Porque él tiene que aprender que tiene que ser responsable aún para pagarte a ti. Y que eso es lo que va a pasar. Y le estás evitando la vergüenza de tener al de la moto fuera de su casa. Es importantísimo, eso es importantísimo en la actualidad. Una vez en el banco estaba una pareja, era una pareja, y él le decía, no pagues, no, aquí todo mundo, si estos son bien ricos, no le pagues. Y la muchacha decía, pero es que yo tengo que pagar, es algo que debo. No, no les pagues, no hombre, vámonos. Y la muchacha se aferró y dijo, no, sí voy a pagar. Es que eres tonta, nadie les paga, ellos tienen mucho. Pero la muchacha sabía que tenía que pagar. Pero el otro muchacho no, la animaba a que no pagara. ¿Cuál sentido de responsabilidad?
Entonces es importante enseñarles obligaciones, que paguen sus obligaciones financieras, pero también es importante que ellos entiendan la bendición de ser generosos. Porque la palabra del Señor dice, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Entonces muchas veces nuestros hijos ya están más grandes, son adultos, y entonces es bueno, oye, se acerca el cumpleaños de tu mamá, ¿qué le piensas regalar? No me vayas a salir con tu paletita payaso otra vez, ¿no? Por favor. Tienes un ingreso, tienes dinero, que sea algo bien. Tienes que enseñarle la generosidad. Eso es muy importante. 5. Enséñeles el diseño de Dios para el matrimonio. Esto es fundamental. Entonces, no solamente a temer a Dios, a poner a los demás por delante, una vocación en la vida, sabiduría financiera, sino también el diseño de Dios para el matrimonio y el sexo. Aquí es muy importante que nosotros les podamos enseñar acerca de la perspectiva bíblica de la masculinidad y la feminidad. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? También es importante que nosotros hablemos de la inmoralidad. Esto es sumamente importante. Que ellos puedan saber esto, que puedan entender qué es lo que dicen las Escrituras al respecto, que puedan conocer los textos y que ellos puedan alejarse de esas cosas. Que ellos estén listos para el matrimonio, que aprendan, que compren un libro, que conozcan la teología del matrimonio, que se fortalezcan en conocer más acerca de lo que Dios dice para el matrimonio. También es importante, ¿verdad?, que el deseo que ellos se casen sea para buscar madurez y responsabilidad. Que ellos entiendan que no es por amor, tanto por amor. Sí, el amor tiene mucho que ver, pero tú te vas a comprometer con una persona para toda la vida. Y va a haber días en que no la vas a amar. O sea, va a haber días en que te vas a levantar y vas a decir, oh, otra vez. O sea, y va a haber días en que te vas a levantar y vas a decir, ay, mi amor, te amo, gracias por... Es una realidad, o sea, esto es algo normal para los que no sabían. Bienvenidos al club. Sí, por eso el matrimonio es un compromiso, no es de ganas. Y cuando tú vienes a la presencia de Dios y vienes a hacer este compromiso, le dices, prometo que voy a estar contigo siempre, a pesar de lo que pueda pasar. ¿Verdad? Bueno, 6. Enséñeles a elegir cuidadosamente a sus compañeros, a sus amigos. Eso es importante. Escuchen lo que dice Proverbios 3. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y la verdad es que las amistades cuentan. En algunos casos que hemos tenido que aconsejar a jovencitas, nosotros hablamos con ellas y les explicamos, ¿verdad? Mira, necesitas ser cuidadosa, las personas con las que te juntas, las personas normalmente tienen una percepción de ti acerca de con quién andas. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque son tus amistades y tú les quieres y son bien buena onda y todo esto, puede no ser tan bueno para ti en el futuro. ¿Por qué? Porque si son amistades que no conocen al Señor, pues te van a desviar del camino del Señor para que tú sigas sus pasos. Entonces es importante que nosotros les enseñemos a que ellos elijan bien sus compañeros. 7. Enséñeles a resistir la tentación. Enséñeles a resistir la tentación. Hay que enseñarles que esto sucede y que ellos van a ser tentados. Podemos ir a Mateo 4. Mira, el Señor Jesús fue tentado, tú vas a ser tentado. Y vas a ser tentado a que te apartes de Dios, vas a ser tentado a que peques de muchas maneras. Tienes que resistir. Así son en la vida de los creyentes. Estamos en este andar. Y aunque somos tentados, tenemos la bendición de que Dios siempre nos va a dar la salida. Entonces, una tentación se puede convertir en una prueba superada o en un pecado, iba a decir concebido, o en un pecado que realizamos. Esa es una realidad. Estamos entre el pecado o obedecer a Dios. Cuando obedeces a Dios, gracias Señor. Cuando caes en el pecado, consecuencias. ¿Sale? El camino del bien
y del mal. Entonces hay que enseñarles a resistir la tentación. Es un trabajo. Si lo ven, es más trabajo que con los chiquitos. ¿Están de acuerdo? Pero esta es la enseñanza, esta es la instrucción que como papás nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Tengo una pregunta. ¿Cuándo está listo un hijo para irse de casa? Porque esa es una pregunta base, ¿no? Bueno, ¿ya cuándo, pastor? ¿Ya? ¿Cuándo está listo un hijo para irse de casa? Y volvemos otra vez, ¿no? A 1 Corintios 13. Cuando él era niño, pero ya cuando ya fui hombre, ya no soy como niño. Okay, entonces, ¿cuándo va a ser el momento de que ya se puedan ir de casa y tú tengas paz en tu corazón de que hiciste las cosas bien? 1, madurez suficiente para llevar a una esposa e hijos. Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente. Ya es maduro para mantener una relación con una persona, mostrarle amor con sabiduría. Ya tiene esta madurez. Número 2, madurez personal para ser un buen esposo y para ser un padre responsable. Es importante. No solamente madurez espiritual, madurez personal. Número 3, madurez económica. Ya puede desarrollar un trabajo, ya se mantiene, se levanta temprano, sabes que no le gusta faltar, ¿verdad? Oye, lo ves que lunes, pues no se levantó para ir a trabajar porque se quedó jugando videojuegos en la noche, y luego martes se fue tarde, miércoles lo corrieron. Pues mi hijo, tú no puedes irte de la casa todavía, necesitas aprender esto, y entonces tú necesitas instruirlo. Madurez económica suficiente, que él pueda saber cómo manejar el dinero. Esto es importante. Si ellos trabajan, déjalos que tengan una cuenta en el banco, déjalos que ahorren y presiónalos también para que compartan gastos en la casa, que sepan la responsabilidad de tener un hogar. Entonces, mire, me duele mucho, no necesito de su dinero, pero usted va a pagar esto. Y usted va a decir, ¿y por qué? Porque necesitas aprender a ser responsable y a saber que los recibos vienen cada mes. Contribuir. Es responsabilidad económica y ellos lo tienen que saber. 4, madurez física. No solamente para trabajar, sino también para proteger a su familia. Porque eso es a lo que van a la vida, a lo que vamos a la vida. 5, madurez sexual suficiente para casarse y cumplir los propósitos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto es interesante, porque hay pasiones juveniles desordenadas, y cuando tú te casas tienes que tener la madurez sexual suficiente para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Número 6, madurez moral, para liderar como ejemplo de rectitud, un buen creyente. Madurez moral. Número 7, madurez ética, para que pueda tomar decisiones responsables. Entonces tú como papá lo vas a ayudar a que él pueda dar esos pasos en su vida. Entonces, a ver, hijo, ¿tú qué harías en este caso? Explícame. ¿Verdad? En esta decisión, ¿qué es lo que vas a hacer? Platica con ellos acerca de cómo perciben asuntos éticos en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de esto? ¿Por qué crees que las personas dicen esto? ¿Por qué el mundo está desarrollando tanto este concepto? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Ellos tienen que ser responsables en ese sentido. 8, cosmovisión bíblica, madurez suficiente para comprender lo que realmente es importante. Y aquí está muy interesante, hermanos, porque la manera en que nosotros vemos el mundo como cristianos es a través de los lentes de la palabra de Dios, y cómo vemos el mundo es lo que llamamos cosmovisión bíblica. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos las cosas a partir de las Escrituras. El mundo no lo ve así. Por eso somos los raros del mundo.
O sea, el mundo en este momento todo está sexualizado. Y cuando hablan de amor, las personas piensan en sexo, no en amor. Somos llamados a amar. Entonces es muy interesante que ellos desarrollen esa madurez. Por eso Pablo nuevamente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 9. Madurez relacional suficiente para comprender y respetar a los demás. Si no, no van a caber en ningún lado, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Respeta a los demás. Entiende que todos tienen un lugar en la vida. Todos. Y es importante que tú y yo los respetemos. 10. Madurez social. Suficiente para hacer una contribución a la sociedad. No pienses nada más en ti. Piensa también en los demás y en lo que puedes hacer por otros. Es importante. Madurez verbal. Suficiente para comunicarse y articularse como un verdadero hombre, ¿verdad? Sin dudar. No, es que yo te quería decir, pero a ver, ¿qué me vas a decir? Con claridad, no dudes, firme. ¿Por qué? Porque se hacen tibios. Hay que tener cuidado con ello. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Por esto, dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces implica que lo que voy a decir, lo voy a decir bien, mi comunicación tiene que ser clara, tiene que ser verdadera, tiene que ser honesta y justa. ¿Ok? 12. Madurez de carácter. Suficiente para demostrar coraje bajo fuego. En los problemas es donde se ve eso, hermanos. Vamos a ver cómo es que resuelves un conflicto. Madurez bíblica suficiente para liderar en algún nivel en la iglesia. Ciertamente, ¿no? La palabra del Señor, según el don que ha recibido, ministralo a otros. Entonces también es importante ver eso en sus vidas. Como pueden ver, son algunos aspectos que cubrir, ¿están de acuerdo? Pero ahí es cuando tú dices, ahora sí está listo. Ya no me va a preocupar, que Dios lo bendiga. Gracias, Dios, porque me diste esta bendición. Pero es importante trabajar en estos aspectos. Es importante que nosotros estemos luchando por enseñarle estas cosas. Son áreas y todo tiene un principio bíblico. Algunos hijos se van demasiado pronto, es cierto. Y la verdad es que no deberían, pero a algunos les parece inapropiado y empiezan a correr y se empiezan a apartar y entonces después tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque se fueron demasiado pronto. Pero aún en esos casos, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Nuestro Dios es suficiente para que podamos entregarnos a Él. Nuestro Dios es suficiente para que nuestros hijos reciban de su instrucción, aunque ya son adultos. Descansemos en Él siempre, aunque ya se fueron demasiado pronto y no tienen todo resuelto. Es importante que siempre estemos dispuestos a orientarlos, ¿ok? Esta está buena, estas preguntas están buenísimas. ¿Qué autoridad tiene un padre sobre un hijo adulto? ¿Qué autoridad tiene un padre sobre un hijo adulto? Lo primero que sabemos es que nuestra relación con nuestros hijos adultos es diferente. Ya no puede ser igual que como con niños. O sea, a veces ya vienen ellos y traen un rollo porque se informan, saben cosas y vienen y tú dices, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿verdad? Entonces es muy importante que los veamos como adultos, aunque siempre van a ser nuestros niños, dicen las mamás, ¿no? A uno de mis hijos todavía le decimos como cuando le decíamos de chiquito, y yo ya empecé a cambiar eso porque él no es eso. Entonces es importante, ¿no? Uno de los errores más grandes que cometen los padres cristianos es tratar a sus hijos adultos como si aún fueran niños pequeños.
Y recuerden que eso es también una forma de llevarlos a ira. Si tú lo estás tratando como niño y ya es un adulto, es algo equivocado. Tenemos que hacer un cambio al respecto. Otra cosa, número 2, cuando su hijo se casa, ya es una nueva familia, ya no está bajo su autoridad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Yo me he encontrado, como les platico, en consejerías prematrimoniales y entonces los hijos dicen, pero no queremos ayuda de nadie. Ya hay un conflicto aquí, ¿verdad? A ver, ¿por qué no quieres ayuda de nadie? Entonces yo siempre les insisto, bueno, ¿tu familia te ama? Sí. ¿Tu familia quiere lo mejor para ti? Sí. ¿Por qué eres orgulloso y no quieres recibir de su ayuda? No es que yo me estoy casando, no ellos. No, y lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué eres orgulloso y no quieres recibir de su ayuda? O sea, ¿por qué crees que estás castigando a otros con algo que quieren ser bondadosos? No es que después se va a querer meter en mis conversaciones. Entonces hay un porqué, ¿verdad? Entonces tratamos eso, vamos hacia ese punto. Pero hay maneras. Lo más importante es que tú y yo como papás entendamos que esa es harina de otro costal. Se unirá a su mujer, serán una sola carne, Dios los bendiga. Pero ¿saben una cosa? Los papás nunca los vamos a dejar. Siempre vamos a estar ahí para ayudarlos. Por eso dicen que los abuelos son tan consentidores. Porque todo lo que no le dieron a los niños cuando eran chiquitos, se los quieren dar a los nietos. ¿Será cierto? Yo no tengo nietos. A ver, hermanos. Pero es una realidad, ¿no? Que queremos lo mejor para ellos. Y yo siempre les digo, mira, si ellos, tus papás, toman la decisión de bendecirlos, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú estás proveyendo de una u otra manera. Pero es importante poner siempre esa, ¿verdad? Ya tengo yo que tomar estas decisiones. Con todo amor te lo digo, tengo que avanzar en mi vida. Esto es algo que tengo que hacer. Y yo como papá comprenderlo, entenderlo, ¿ok? Ya no están bajo nuestra autoridad. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos adultos regresan a la casa o los que nunca se fueron? Es algo que llamamos como el fenómeno Twixter, que salen de la casa pero después regresan. De hecho, también se les llama los boomers, o también se llama boomerang o adultolescentes, ¿ok? Ellos se van de la casa pero no le hicieron y regresan a la casa. O no han salido de la casa, aunque ya, como en mi caso, ¿verdad? Que tengo uno que ya salió de la universidad, ya debería de buscar su propia vida, ¿no? Pero todavía está en la casa. Entonces, ¿qué hacemos con esos hijos? Primero, un hijo se puede quedar en la casa hasta que termine su educación, hasta que establezca un negocio o hasta que tenga el dinero suficiente para casarse. Eso es correcto, porque es lo que vemos en las Escrituras. Entonces, si el hijo está estudiando, pues qué bueno que esté en la casa y gracias al Señor, ¿verdad? Oye, es que estoy haciendo un negocio y estoy avanzando en esto. Claro, puedes estar aquí. Oye, es que me quiero casar y estoy ahorrando y entonces para disminuir costos, pues aquí. Sí, claro. Ya cuando tengas tu dinerito y hagas su casita, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, pero la diligente enriquece. 2. Una hija puede optar por permanecer bajo la protección de sus padres antes del matrimonio, y eso es adecuado. Eso es correcto. 3. Algunos adultos jóvenes no son física o mentalmente capaces de cuidarse por sí mismos. Eso es una realidad también. Y muchas veces, ¿verdad? Hay adultos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad y no pueden valerse por sí mismos. Pues obviamente esos son los que se pueden quedar en casa sin ninguna restricción, porque es una necesidad de ayudarlos. Y quiero decirles que muchas veces ellos dicen, no, yo dame chance y voy a buscarle y a ver cómo le hago, y son muy trabajadores, y vemos casos o historias de éxito, ¿no? En ese tipo de personas. Pero es importante entender lo que ahí sí.
4. Los hijos pueden permanecer en el hogar para cuidar de padres ancianos o discapacitados u otros miembros de la familia. Eso también es interesante, porque es una manera de honrar a tu padre y a tu madre. Y esto lo vemos ya con los papás que son muy adultos, están enfermos, necesitan a alguien ahí, y a veces queda nada más la mamá o queda nada más el papá y está solo en la casa es grandísima. Entonces, ¿sabes qué? Me vengo a cuidarte, o sea, queremos estar alguien aquí. Entonces se viene la familia entera porque mis hijos pueden estar más tiempo, te pueden echar un ojo y ya entonces el papá debe de comprender eso también. Entonces, si es en ese sentido, podría estar. Otra cosa, a veces los hijos se mudan de casa debido a circunstancias extraordinarias. Es que fíjate que pasó un tornado por la casa y se llevó el techo y no tengo dónde vivir, pues aquí te recibo, ¿verdad? Cual vil casa del peregrino, no importa, aquí quédese, mijo, con toda la familia, unos días en lo que se recupera. Importante. Cuestiones extraordinarias. 6. Los adultos jóvenes solo deben vivir en casa si hay un objetivo claro. ¿Ok? Estás aquí porque estás ahorrando, estás aquí porque estás terminando tus estudios, estás aquí pero no estás aquí nomás por estar. Tienes que buscar tu independencia, tienes que hacer tu propia familia. Tienes que ser responsable de tu vida. Tienes que ser un buen creyente, siempre. El objetivo tiene que ser claro. Hay que marcárselos, porque quiero decirles que el día de hoy hay un sentir, ¿verdad?, en los hijos de quedarse. Pues es mi casa, ¿no? Estoy bien cómodo. Entonces vamos a ir a C. Algunos jóvenes aplazan pecaminosamente las responsabilidades de la edad adulta. Y sus responsabilidades de adultos es tener una vocación, un matrimonio e hijos. ¿Ok? Pero hay algunos que lo aplazan pecaminosamente. ¿Por qué? Número 1, porque no logran establecer una carrera con la cual puedan valerse por sí mismos. Y la verdad es que muchas veces no le echan ganas. Es una realidad. 2, esperan que otros se ocupen de sus necesidades financieras. Al fin, mi papá me va a dar. ¿Para qué trabajo? Ahora, muchas veces los papás le dan trabajo a los hijos. Y muchas veces los papás, no te preocupes, tú échale ganas a tu vida y luego vienes a trabajar. Que trabaje porque el obrero es digno de su salario. Eso es muy importante también, ¿ok? Entonces muchas veces ellos están esperando que otros les suplan sus necesidades económicas. Y el problema allí es que les causamos más conflicto. ¿Por qué? Miren, escuchen lo que dice la Escritura. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es un problema espiritual. 3, son financieramente irresponsables. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y es que muchas veces estos jóvenes adultos solamente trabajan lo suficiente para sus gustos, ¿verdad? Trabajan porque pues quiero este teléfono, quiero comprarme este iPhone, no sé en qué va, 15, 14 en ese, pero no se preocupan de nada más. Es que quiero esto y es lo único. Entonces eso es una irresponsabilidad financiera. Ellos deben de aprender, ya lo vimos, ¿verdad? Enséñeles madurez económica, una responsabilidad, que sea buen ahorrador, que gaste bien el dinero, que lo emplee adecuadamente. Esto es importante. Entonces muchas veces ellos están esperando una gratificación instantánea. O sea, mi premio, porque ya lo hice. Y entonces, pues ya lo hice, ¿verdad? Ya. Y muchas veces sobrevaloran su trabajo. Porque ellos van a internet y buscan y dicen, a ver, ¿cuánto gana una persona que hace esto? Ay, ¿por qué a mí me pagan tan poquito? No, yo quiero más. Oye, pero es que ese tiene 25 años de experiencia y tú todavía no lo haces ni una vez. Es como el que llega a pedir trabajo, ¿verdad? Y dice, oiga, vengo a buscar trabajo. Oh, sí, claro.
de gerente, de ¿qué tienen para mí? No puedo ser el director de la empresa. ¿Y cuál es su experiencia? Oiga, no, pues nunca, pero quiero hacer eso porque creo que puedo. Pues ¿qué les dicen? Luego le hablamos. Pues sí, porque ellos tienen unas expectativas y en su cabeza, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero no es la realidad. Entonces nosotros como papás tenemos que ayudarlos en ese sentido. Y muchas veces ellos regresan a casa porque tienen unas deudas grandísimas. Una vez en una consejería, este joven se fue a estudiar, ciudadano americano, le dieron un préstamo en el banco para empezar la universidad, trae como, no sé, 20 y algo de $1,000, que es muy buen préstamo, porque allá pues te dan como 7 o 6 para cuando entras a la universidad, te dan mucho dinero, y se fue a vivir la buena vida, primer semestre, y a los 2 meses ya se había gastado todo el dinero, y regresó a su casa con la deuda y sin estudiar. Irresponsable. Entonces su papá le dijo, la única salida que tienes es el ejército. Y está en Alemania en una base. Porque no había otra manera de poder pagar lo que debía al banco. Entonces hay que verlo, ¿verdad? 4. Otra manera de aplazar pecaminosamente es cuando le dan gran valor a las relaciones y al entretenimiento. Y entonces para ellos es más importante disfrutar la vida, estar con sus amigos, que trabajar o que buscar una esposa o tener su vocación. Es pecaminoso también. 5, en lugar de casarse y de tener una familia, se entregan a relaciones sin compromiso y obviamente a la fornicación. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y muchas veces es lo que pasa. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Los padres contribuyen a este problema. ¿De qué maneras un padre puede contribuir a esto? Bueno, es que no está preparando al hijo para estar solo. O sea, siempre el hijo estuvo dependiendo del papá, siempre estuvo dependiendo de la mamá. El papá nunca ni siquiera le dijo, mira, así se cambia una llanta, así se hace esto, así se cambia un foco. No, hijo, yo lo hago. Todo le resolvieron y entonces el papá es contribuyente a esto. Pero también la mamá, ¿verdad? Nunca le dijo, a ver, mijo, así se hace un huevito, para que cuando usted esté solo pueda hacerse aunque sea un huevito de comer. Y entonces siempre el hijo llegaba y se sentaba y a ver qué le daban como pajarito. Y la mamá, ¿qué te hago, mijo? ¿Qué le gusta? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que se quiera ir? Pues él está muy cómodo. Después va a encontrar una esposa y les va a querer lo mismo. Ahora, fíjense en esto. Como eso fue lo que él creyó que era correcto, porque fue lo que le modelaron en su casa, entonces viene el matrimonio y él pues tiene que ir a trabajar. Y viene del trabajo, viene manejando. ¿En qué vendrá pensando? Ahorita llego, me siento en el sillón, que me dé un masajito en mis pies y se me antoja un omelette de huevo con queso. Cuando lo que debería de estar pensando es, ¿qué puedo hacer por mi esposa? ¿Cómo le puedo servir mejor hoy? Porque el que quiera ser el primero, tiene que ser el que sirva. Y entonces una responsabilidad es ser líder, y el líder sirve. Entonces nosotros los papás podemos estar contribuyendo a ese problema. Muchas veces los papás se niegan a dejar a sus hijos. No los queramos que ellos se vayan, queremos que ellos estén en la casa, ¿verdad? Y en algunos casos los papás permiten comportamientos pecaminosos. Entonces es importante tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede haber un temor, ¿verdad? No, es que si doy un paso firme a lo mejor va y se pierde. Ya está bien perdido. Nada más que no lo quieres aceptar. Entonces ahí es importante modelar el evangelio, hablarle la palabra
y sobre todo decirle las consecuencias. Ahora vamos a eso. La mejor manera en que una persona pueda cambiar un hábito cuando ya es adulto es dejarlo que vivan las consecuencias de sus actos. Muchas veces los papás los queremos salvar de todo y que no les duela nada. No, que le duela. Eso es lo que hace el Señor. ¿Cuál es la disciplina última del Señor? La disciplina última del Señor es, ¿quiere? Dele. Dele. Y los abandonó a sus propias concupiscencias. Cuando sienten las consecuencias de lo que hicieron, es cuando dicen, necesito al Señor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de tener un hijo adulto que vive con los padres? Uno de los desafíos más interesantes es que pues el hijo quiere ser tratado como adulto, ¿verdad? Pero dependiendo de sus papás. Es un desafío. Él quiere que lo traten como niño chiquito, pero siendo adulto. Y entonces en ese sentido tú y yo vamos a tener que ayudarles a entender que ya crecieron y que necesitan agarrar de sus responsabilidades. Otro desafío es que los papás muchas veces tienen la dificultad de verlos como adultos. Es que es mi niño, ¿verdad? Ahora, otro desafío es que si ellos están viviendo bajo tu techo, están viviendo bajo tus reglas, no las de ellos. Muchas veces nosotros como los papás les ponemos una regla, ¿verdad? Claro, no es como cuando eran adolescentes en donde ellos tienen que venirte a decir todo lo que hacen, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, a lo mejor mi regla es, puedes llegar a la casa a tal hora, a tal hora se cierra el candado, la chapa, todo y ya no entras. Entonces tienes que llegar a tiempo, tienen que seguir tus reglas. Pero acuérdense que las reglas tienen que ser con razón, ¿verdad? Tienen que ser razonables respecto a su edad. F. Otra pregunta, están interesantes. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los twixters a crecer? Pues lo primero, fomentar la madurez. Eso es importante. Ahora, va a haber momentos en que vamos a tomar decisiones difíciles por nuestros hijos, ¿eh? O sea, te va a doler, pero es lo mejor. Si él está actuando como niño, trátelo como niño y hágale ver su error. Ahora es muy importante que así como tú le digas tus expectativas, tú les digas tus consecuencias. Entonces a veces tenemos adultos jóvenes que no deciden qué van a estudiar y ya pasaron 3 años desde que salieron de la preparatoria y no se deciden todavía. Entonces tienes que hablar con ellos y decirles, mira, yo no soy eterno, no voy a durar para siempre. Si tú no tienes algo con qué valerte por ti mismo, prepárate a mendigar o a morirte de hambre. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tienes que buscar algo que vas a hacer, tienes que tener una profesión, tienes que tener un oficio y hazlo bien. Si quieres vivir como vivimos, yo trabajo mucho y si yo te llego a faltar, tú ya eso ya no lo vas a tener. Las consecuencias son claras. Entonces es importante que decidas qué es lo que vas a hacer de tu vida y lo hagas ya. Empiézale, mañana, porque quién sabe si tengas la oportunidad después. Así de claros, porque son adultos, ¿verdad? Nos tienen que entender eso, expectativas claras. Y incluso algo que como papás nos cuesta trabajo hacer es que pues a veces hay que pedirles perdón. Hijo, ¿necesito que me perdones? ¿Pero por qué, papá, si no me has hecho nada? ¿Cómo no, hijo? Te malcrié. No te eduqué como debería. No hice lo que Dios me pidió. Y mira cómo eres. O sea, hay que pedirles perdón a veces, ¿verdad? A lo mejor ese regreso a la casa es una oportunidad que Dios les está dando para que los entrenemos bien, ¿no? Son cosas que podemos hacer para ayudarlos. G.
¿Qué se debe esperar de un hijo adulto que vive en el hogar? ¿Tú qué esperarías? A ver, de un hijo adulto que vive en tu casa. Los escucho. Responsabilidad sobre sus cosas, ¿verdad? Contribuir a los gastos. ¿Qué más? Dice, no, hermano, yo no me voy a echarle la soga al cuello, vivo en un lugar, no es cierto. ¿Qué más harían? También sus responsabilidades, ¿verdad? Del hogar. Y si yo les pregunto, ¿por qué? Pues porque así es la vida, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Entonces, ¿qué debemos esperar de un hijo adulto que vive en el hogar? Responsabilidad financiera, es algo muy bueno, ¿verdad? Mientras estén bajo tu techo, no dejes que holgazanien. O sea, échele ganas, levántese temprano, no importa que no estudie, no importa que no trabaje, usted se levanta temprano y va a buscar trabajo. Exíjale pureza sexual. Porque muchas veces los muchachos, aquí mientras estés bajo mi casa, aquí no me vas a andar metiendo a nadie. A lo mejor tú te fuiste, anduviste, no sé qué hiciste. Aquí no. Es un hogar cristiano. Y ponga su de esta. No, no es cierto. Pero es cierto, o sea, exíjale. No tolere el uso de sustancias indebidas. ¿No? O sea, no lo haga. ¿Sabes qué, hijo? Mientras tú estés aquí, no sé dónde anduviste, qué estuviste haciendo, pero estás en mi casa, aquí tú no puedes usar cosas que no debes de usar. Y si las usas y te agarra la policía, te vas a quedar en la cárcel. Yo no te voy a ir a sacar. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ser responsable de tu propia vida y no depender de esas cosas. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y obviamente hay que ayudarles, que ellos tienen que pagar su irresponsabilidad, por algo están en la casa, entonces a lo mejor regresaron porque no les fue bien, porque hicieron, hay que ayudarlos a que ellos paguen esa irresponsabilidad y entiendan la necesidad que tienen de hacer bien las cosas. Y algo muy importante es que siempre, hermanos, esté dispuesto a echarlo. Mi hijo, usted me está llegando 3, 4 de la mañana, me despierta el perro, tienes hermanitos más chiquitos, les estás dando un mal ejemplo, llegas mal, ¿sabes qué, mijo? Búsquele a la vida. Porque mientras usted esté en mi casa, usted va a cumplir mis reglas. Es mi hijo, lo amo, todo lo que usted quiera, sí. Pero es muy importante que tú entiendas que eres adulto y que si no te haces responsable de ti mismo, yo no quiero monstruos, quiero hijos y tú eres un hijo. Entonces, mejor búsquele. Es interesante, ¿sí, hermano? Aquí hay algo interesante, hermano, que Sí. me gustaría comentar. Sí, hermano. Hay algo interesante que me gustaría comentar. Y no quiero que ninguna de las hermanitas se vaya a sentir, pero sí sucede. Y los varones estarán de acuerdo conmigo. Cuando uno como padre quiere ejercer disciplina sobre el hijo, por ejemplo esto que dices de échalo, la mamá difícilmente va a aceptar eso. No, ¿cómo que lo estás corriendo? Es mi hijo. Y uno, no, se va. Y entonces empieza el conflicto entre la pareja, entre el matrimonio. Y yo creo que ahí tenemos que entender también la mujer y el hombre, tener un acuerdo de que hay que ejercer una disciplina, pero que no se cree el conflicto entre nosotros. La mamá siempre va a defender a los hijos y a veces batallamos como padres para ejercer una disciplina, porque la mamá se mete ahí. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, cuando estaba niño, y yo era maldoso, y mi papá quería pegarme, disciplinarme, y mi mamá se atravesaba, y yo ya sabía. Y entonces cada vez que mamá, y mamá se atravesaba y se ponía frente a mi papá.
Entonces, ese es un detallito que... Ese detallito está muy que- bueno, mi hermano. No te quiero ser contra, pero he estado en 2 casos en donde, ¿sabes qué? Ya no lo quiero en la casa. ¿Sabes quién toma la decisión? La mamá. Casi los papás no toman esas decisiones. La mamá es la que, ¿sabes qué? Ya no podemos mejor. Es bien interesante. He estado en 2 casos que ha pasado eso y me han hablado pues para hablar como ya la última consejería, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues ya lo que queremos decirle es que se vaya. Ya no puedes, es que ya no podemos con esto es demasiado. Y normalmente es la mamá la que decide eso. Está bien interesante. Pero sí debemos de ser claros, porque mira, en tu crianza, tú los instruiste en el Señor, tú les enseñaste la palabra, los enseñaste a amar a Dios, les modelaste el Evangelio, les ayudaste, los sostuviste, les animaste, los amaste. Y entonces ellos salen y regresan y sus expectativas son distintas. Es una responsabilidad de ellos, no tuya. Tú como papá los estás amando al recibirlos. Ahora, esto es una crisis de existencia. Se van a estudiar, los mandan a Saltillo, los mandan a Monterrey, los mandan a donde quieran. Ellos se van a estudiar y allá están solos. No hay una mamá, no hay un papá que esté ahí en todo el tiempo, ¿verdad?, cuidándolos esto. Entonces ellos empiezan a tomar decisiones, se empiezan a juntar con amigos y vamos a los problemas, y es que no me hace caso, y es que yo le digo y se me sale, y es que pues 4 años no estuviste a su lado, 5 a veces. Vienen, regresan y ellos lo que quieren es esa vida que tenían de libertad, pero están en la casa. Y entonces ahí son los conflictos más fuertes. También es lo que vemos, ¿verdad?, por la experiencia. Son los problemas bien duros. Así es. Y muchas veces regresan derrotados, porque no acabó, o porque le faltaron materias, o porque ya sabes que ya no me está costando demasiado, ya no puedo pagarte, y ellos se sienten frustrados, y entonces hay conflictos. Uh-huh. Pero es cierto, hermano, la mamá es defensora hasta que ya, hermana, discúlpame. Yo creo que es muy importante, bueno, en nuestro caso tenemos, yo tengo voz de micro. En nuestro caso tenemos 2 hijas adultas que viven con nosotros, pero creo que es muy importante que los cónyuges, ¿verdad?, estemos de acuerdo siempre, porque eso es lo que trae el conflicto. Cuando los hijos ven que el papá cede y la mamá no, entonces la mamá es la mala del cuento. Cuando es al revés, ¿verdad?, el papá es el malo y la mamá es la buena. Entonces yo creo que en medio de las circunstancias que ellas están en casa, se puede vivir armónicamente cuando los padres están de acuerdo en las situaciones, ¿verdad?, que se viven con ellos, porque como usted dice, ya no les puede uno decir a los hijos, ¿a dónde vas? Y porque ya es como que se ve uno mal, ¿no? Pero sí hay reglas para estar y creo que eso es básico. Yo le decía a mi esposo siempre, cuando estemos con el nido vacío, ¿verdad?, pero el nido pues ya se hace más lejos cada día, pero creo que se puede vivir armónicamente cuando los dos están de acuerdo en algunas situaciones, y a veces ese es el problema, no tanto de los hijos, sino como nos ven divididos de alguna manera, ellos pues como que toman más autoridad o no sé, ¿verdad? Porque también nuestra cultura, de repente como venimos de hogares diferentes, ¿verdad?, eso también influye y pensamos que ya cuando crecen, ahora nosotros seguimos sirviendo a los hijos porque son grandes, que el lonche, que esto, que queremos hacerles todo para que ellos se sientan contentos en casa. Y yo creo que ya ahí ya se acabó, ¿verdad? Tienen que ser responsables. ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Yo también tengo un comentario,
Pues no sé si pase aquí, pero creo que a veces a los hijos les tienen reglas diferentes que a las hijas. Y no sé si tengan algo que decir sobre eso, grandes, que sí los tratan diferentes los mismos padres. Sí, me ha pasado también con casos de consejería, en donde reclaman, ¿no? Es que a mi hermano no le piden esto, o ¿por qué a mi hermano no le dicen estas cosas? Por eso uno tiene que poner las reglas claras y para todos, porque lo vas a llevar a ira. Es una manera de llevar a ira a un hijo. Cuando tienes unas reglas para uno y otras reglas para otro, lo vas a llevar a ira. Y entonces eso es prohibido por la Escritura. Nosotros como papás debemos de ser imparciales con hijos o hijas, porque delante de la presencia de Dios, lo vamos a aprender cuando aprendamos feminidad y masculinidad bíblicas, pero delante de Dios el hombre y la mujer son exactamente iguales en responsabilidad y también en bendiciones. No somos distintos delante de Dios, somos iguales. Tenemos un rol diferente, sí, pero somos igualitititos. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, Pastor. papás, qué bien, hermana, o sea, las mismas reglas, hermano. Pastor, en cuanto a la... Ahorita me queda casi responder la pregunta, que somos iguales en cuestión de responsabilidad, pero ¿cuál es lo recomendable bíblicamente en cuestión del ejercer la disciplina? Papá o mamá o algo parejo, ya sean pequeños o sean grandes. ¿Cuál es lo recomendable bíblicamente? ¿Quién debe ser? Sí, ¿quién debe ser? Porque, por ejemplo, yo sé que aquí en México tenemos la cultura, normalmente es de que, pues antes, ahorita ya cambió los roles y todo eso, pero normalmente era, espérate que venga tu papá para que ejerce el castigo o lo que sea. Entonces, ¿cuál es bíblicamente la mejor manera? La mejor persona que puede ejercer la disciplina en el hogar puede ser el papá o la mamá. Normalmente es el papá, porque el papá es llamado a ser líder, pero siempre debe de ser de acuerdo con la mamá. Ahora, muchas veces el papá lo disciplina y le explica, ¿verdad? Y la mamá está ahí, porque tiene que estar de acuerdo con él. Entonces, muchas veces la mamá lo disciplina o disciplina al niño, y el papá está ahí y estoy de acuerdo con ella. Aquí lo importante es de que si tú pones reglas, el papá y la mamá las cumplen también. Porque si tú pones reglas y el papá cumple unas y la mamá cumple otras, y esto es muy, muy en nuestra cultura latinoamericanizada, son mis hijos, míos de mí, ¿no? Y ves a la mamá y la foto en el celular y es ella con sus hijos. Perfil de Face, ella y sus hijos. Entonces, bueno, no debería de ser así. La familia es la familia, siempre, ¿verdad? Bueno, sigamos. 3. Ya vamos a terminar, ¿ok? Gracias por... ¿Qué hacer cuando un hijo adulto se mete en problemas? Abuso de sustancias, crimen, deudas. ¿De quién es la culpa cuando los hijos adultos se vuelven malos? ¿Quién es responsable, no? ¿De quién es la culpa? Yo les puse 3 cosas ahí. Responsabilidad de los padres, responsabilidad de los hijos, dependencia. Pero es que miren, la realidad es que nosotros los papás somos responsables de 3 cosas: criar a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Están de acuerdo? Tenemos una responsabilidad triple: enseñarlos, no llevarlos a ira y disciplinarlos. Como padres tenemos esa responsabilidad. Los hijos son responsables de las decisiones que toman. Entonces, normalmente vamos a Ezequiel capítulo 18, versículos 5 al 13. Pero, ¿por qué vamos a este texto? Porque es una historia bastante interesante y era un dicho en Israel, ¿no? Entonces hay un hombre que es muy, muy malo y luego tiene un hijo. Entonces vamos a leer la historia. ¿Qué pasa? Ezequiel 18, 5 al 13. Y el hombre que fuere justo
e hiciese según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y mujer, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestar intereses y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Entonces, hay un hombre que hace todo lo que está correcto, vive. Su hijo hace todo lo malo, muere. La palabra de Dios es muy clara. El alma que pecare, esa alma morirá. Nuestros hijos son responsables de las decisiones que toman. Pero tú y yo dependemos de la gracia soberana de Dios para el alma de nuestros hijos. Son del Señor. Y entonces muchas veces la gente dice, bueno, ¿quién estuvo mal? Ahora, yo soy pastor, tengo 25 años de pastor. Y normalmente al pastor, los hijos del pastor tienen que ser perfectos. Yo hablé con mis hijos hace muchos años y les dije, miren muchachos, ustedes son hijos de un pastor. Malas noticias. Porque la gente va a querer de ustedes algo que a lo mejor no está en su corazón. Entonces, yo les quiero pedir un favor. Nunca sigan a Dios porque son hijos de un pastor. Sigan a Dios porque lo aman. Y tienen que tomar una decisión por Cristo. Entreguen sus vidas al Señor y sean cristianos porque aman a Dios, no porque son hijos de un pastor. Y si alguien viene y les dice lo contrario, que venga y que hable conmigo. Porque yo no quería esa presión para ellos, de que ellos tienen que ser perfectos porque son los hijos del pastor. Y luego son hipócritas, porque no son creyentes. ¿Por qué? Porque pues tienen que ir a la iglesia porque pues tengo que ir porque mi papá trabaja ahí. No, o sea, no, ellos tienen que desarrollar una relación personal con el Señor. Entonces es muy importante que tú y yo dependemos de esa gracia de Dios y Dios obra en la vida de nuestros hijos. Y a veces los vemos fríos espiritualmente y a veces los vemos bien entregados. Nuestro trabajo en ese sentido es orar por ellos, para que el Señor avive sus corazones, ilumine sus mentes y sus pensamientos con su palabra. Es su gracia soberana, es Él, no somos nosotros. Amén. Entonces, B, los hijos adultos a menudo recurren a sus padres para que los saquen de apuros. Híjole, es que de verdad pueden ser muy persuasivos. O sea, ya lo dijo la hermana, ¿no? O sea, a veces, bueno, pueden ser encantadores, manipuladores, aguas con eso, ¿no? Pero también a veces los papás, pues, estamos motivados por la culpa. Es que cuando estaba chiquito no lo amé, no le di lo suficiente, y te sientes culpable cuando ya están grandes y cometen ese tipo de errores. Muchas veces te da miedo. O sea, yo aconsejé a una mujer que literal se iba a dormir todas las noches al Hospital General. ¿Por qué vas a dormir si tienes tu casa y tienes tu cama y por qué vas a hacer eso? Digo, yo le tengo miedo a él, pastor. Él puede meterse en la noche y matarme, porque va y me pide dinero. Está muy metido en las drogas el muchacho. Entonces, por miedo, muchas veces, ¿verdad? Los papás no damos una respuesta adecuada. Pero siempre, nosotros tenemos que dar un consejo piadoso, siempre. C, no permita un estilo de vida pecaminoso. No lo permita. En su casa no lo permita. No se dé esos permisos. Si te sientes culpable por la forma en que criaste a tu hijo, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado.
a Dios, a tu hijo, a tu cónyuge, pero no agraves tu culpa financiando más pecado. No lo agrave. Es una responsabilidad, hay que confesarlo, hay que apartarnos, es un pecado. 2, puedes estar eludiendo las mismas consecuencias que Dios diseñó para llevar al arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros como papás, si permites esa vida pecaminosa, ¿verdad? Estás eludiendo lo que Dios está poniendo en su vida para traerlo al arrepentimiento. Entonces es importante entenderlo. 3, muchos hijos descarriados tienen una mentalidad de derecho. Es que yo no te pedí nacer. Híjole, mano. ¿Qué respuesta le damos a eso? Pues mira, yo lo que le diría es cierto. Yo me siento tan bendecido porque mira, yo tampoco pedí tenerte como hijo. Pero cuando tú naciste, le di tantas gracias a Dios por el regalo que nos había dado. Y me hace sentirme tan bien el tenerte en nuestra casa y el poderte darte amor y enseñarte la gracia que este Dios nuestro nos ha dado. ¿Ves? Con amor. Así es. La mentalidad de derecho es algo interesante que tú y yo vamos a estar continuamente con eso. Entonces es importante. Mira lo que dice la Escritura. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces mira, mijo, a lo mejor tú te sientes el heredero universal de todos mis bienes, pero hasta que no me muera los vas a disfrutar. Ahorita estás disfrutando de muchas cosas que yo tengo, pero tú tienes que trabajar por lo tuyo. Entonces, me gustaría que fueras, porque yo sé que eres inteligente, capaz, Dios te ha dado muchas cosas, me gustaría que tú me superaras. Y ves lo que tengo, que tú tuvieras 2 veces eso. Trabaja para que lo logres. Tu mentalidad de derecho, ¿verdad? 4. No compres las mentiras del mundo que excusan el comportamiento pecaminoso, el modelo de enfermedad. Entonces aquí tenemos en modelo de enfermedad, por ejemplo, nada más un ejemplo rápido. En el mundo, el alcoholismo, dicen los alcohólicos anónimos, es la perversa enfermedad del alma. En la Biblia, el abuso del alcohol es un pecado. Entonces el mundo lo vende como, es que está enfermito. Pobrecito. Hay que tener compasión de él. En la Biblia me llama a que se arrepienta y deje ese pecado que le está dominando la vida. Entonces no compren esas ideas de que es que las circunstancias que vivió y cuando estaba chiquito se cayó de la cuna y se pegó en la mollerita y por eso ahora es así. No. Somos responsables delante de Dios por lo que hacemos. Siempre. Entonces, somos expertos, hermanos. La verdad, somos unos expertos en esconder nuestro pecado, en verdad, acomodarnos para no ser responsables. ¿Qué pasó, Adán? ¿Dónde estabas tú? Mi mujer, la serpiente. Pero yo no soy. Es que yo no soy. Es esta perversa enfermedad del alma que tengo, por eso soy alcohólico. Amigo, pero tú te las echas. Es que me domina. Pero tú tomaste una decisión, ¿verdad? Y de eso sí eres responsable. La ayuda debe ofrecerse sabia y amorosamente. Exprese amor a su hijo. Ofrezca consejo piadoso. Exprese amor y ofrezca un consejo piadoso. Hermanos, muchas veces yo lo entiendo, nos enojamos, respondemos de una forma equivocada, pero recuerden ustedes cómo trata el Señor Jesucristo con nosotros mismos. Si su hijo quiere de su dinero, pero no quiere de su consejo, probablemente no debería de dárselo. Si su hijo quiere su dinero, pero no su consejo, probablemente no debería dárselo. Ofrezca ayuda
que aborde los problemas de raíz de su hijo, ofrezca ayuda y finalmente establezca expectativas para poderle dar ayuda, para poderle dar de su asistencia. Entonces, mira, hijo, estás en este problema, es grave, ¿qué es lo que necesitas? No, pues es que tengo que venirme a la casa porque no alcancé a pagar la renta y pues ya me corrieron. Bueno, hijo, está bien, te puedes quedar aquí en la casa, tienes 3 meses para que encuentres un buen trabajo y juntes dinero para pagar tu renta. Se oye duro en nuestro corazón mexicano, ¿ah? Es que nosotros los mexicanos tenemos corazón, en la Ciudad de México, tú pasas por una colonia, la que quieras, y ves casas de 4 o 5 pisos. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, es que hasta abajo viven los papás, se casó un hijo y vive arriba, y luego el otro, porque es muy caro el costo de los terrenos o de las casas en Ciudad de México. Un departamento de 50 metros cuadrados te puede costar 4 millones de pesos. Es muy caro. Entonces la gente lo que hace pues es hacer condominios hacia arriba para poder vivir juntos. Pero entonces de repente observando, ¿verdad? Ves casas que tienen 4 puertas. Ah, todos son independientes. Está interesante porque los papás se hartan de tantos problemas. Imagínate tener varios hijos y entonces los papás dicen, ¿sabes qué? Búscate, salte por allá y yo mi vida y tú tu vida. O sea, finalmente creo que el que es maduro y adulto va a buscar la vida de adulto. Finalmente, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con las hijas que no se quieren casar? ¿Pecaminosamente? Bueno, es que como ahorita ya la cultura es de no me quiero casar, no quiero tener hijos, estoy súper bien aquí en mi casa. ¿Qué se hace? O sea, porque yo entiendo en el caso de los hijos varones, ¿verdad? Es diferente el rol que se les tiene que enseñar. Pero en el caso de las hijas que no se quieren casar, que no se quieren ir, ¿también se les debe impulsar a salir de la casa y buscar su vida aparte o qué se haría? Perdóname. Vimos, ¿no?, en algunas pautas donde la hija se puede quedar bajo protección de los papás. Pues si los papás no están protegiendo nada, o sea, pero lo mejor, o sea, por eso te dije pecaminoso. Ahora, tenemos que entender algo y esto es importantísimo. Hay un don dado por Dios en el que la persona no se va a casar, como Pablo. Entonces hay personas que no se van a casar. Son solteros, felices por siempre, porque así Dios los diseñó. ¿Sí? Eso es claro, ¿no? Es importante. Pero si, por ejemplo, la mujer, hija, adulta, tiene una vida y tiene 2, 3 novios y se la pasa afuera y, mija, usted necesita su vida. Pero si la hija es una mujer piadosa, es una mujer creyente, es una mujer que contribuye al hogar, es una mujer que ayuda en las labores, es una mujer que ayuda a sus papás, entonces claro que se va a poder quedar todo el tiempo que sea necesario. Esto es muy importante de ver porque hay un don que Dios da de ser soltero. Entonces no siempre, ¿verdad?, la soltería podría ser pecaminosa. El propósito de Dios es que nos casemos y que procreemos, ¿no? Por eso lo vemos en el libro del Génesis claramente. Y llenad la tierra y sojuzgad la tierra. Entonces, la unión entre el hombre y la mujer, el propósito principal es acompañarse, estar juntos, pero también es tener hijos, ser una familia, tener un matrimonio. Pero no todos tienen ese don. Hay gente que no se va a casar nunca. Recordemos, hija e hijo delante de Dios son iguales. El hombre y la mujer, si ella comete un pecado o él comete un pecado, hija o hijo, son responsables delante de Dios y obviamente el principio es bíblico y les aplica a los dos. Eso también es importante. Sí, hermano. Ahorita hay una situación con
una generación que es la generación que se le conoce como los millennials. Esa generación no se quiere casar, al menos no ahorita, y llegan a los 29, a los 30, a los 32, a los 34 y todavía no se quieren casar. Pero eso pertenece a esa generación. Algo sucedió que cambió el pensamiento de las personas que pertenecen a esta generación. Y yo tengo, mi hijo se casó a los 32 años y yo desde ya queremos nietos y ya. Y apenas se acaba de casar, ya cumplió un año de casado y ahorita mi hija tiene 29, ella sí se quiere casar y ya está lista para casarse. Dice, ¿dónde estará mi esposo? ¿Verdad? Todavía no lo encuentra. Le digo yo, ¿tu novio? Dice, no, mi esposo, ¿dónde estará? Pero yo veo muchos que son de la generación de los millennials y no se quieren casar. Ellos quieren primero disfrutar, tener su casa, tener su auto y viajar y todo eso, y luego después casarse. Y antes no, antes nos casábamos y la mujer decía, no, yo nada más quiero estar contigo aunque sea en un cuartito. Así decían. Después ya uno que se casaba, ya no, ¿verdad? Pero cambió todo. Así es, sí, es cierto. ¿Me das acceso, por favor? No, los hijos adultos es un tema, ¿verdad que sí, hermanos? Porque a veces no pensamos que la Escritura tiene tanta instrucción para ese tipo de casos, pero es cierto, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros como papás también entendemos que estamos preparándolos. No todos los hijos maduran de la misma manera, eso también es importante. Hay hijos que 20 y están listos, hay hijos que 30 y todavía no están listos. Y tú mismo dices, no hombre, si lo mando a la guerra es como mandarlo sin fusil, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es que siempre estemos conscientes de el Evangelio, de que sean creyentes, de que busquen a Dios, de que lo amen, de que se entreguen. Esa es nuestra labor principal como padres, es ayudarles a que ellos conozcan la verdad de Dios y puedan tener la salvación y la vida eterna. Entonces eso nunca se nos debe de olvidar, no importa la edad que tengan, ¿ok? Hermano. Como comentario nada más, creo que todas las características de los hijos adultos se cumplen, sobre todo en los padres que tenemos todavía hijos chiquitos. Es importante y creo que es oro molido para nosotros porque sabemos cuál es el objetivo que nosotros esperamos de nuestros hijos y desde ahorita empezar a inculcar, a desarrollar y a planearlos, capacitarlos para ese fin, para que ya cuando estén en este tiempo, en estos momentos, ya tengan todas las herramientas, porque ya me imagino a lo mejor muchos padres ya en esa situación que a lo mejor no trabajaron con sus hijos durante su infancia, durante su adolescencia y carecen de muchos de estos elementos, de estos niveles de madurez, y debe ser muy difícil para ellos empezar a crear madurez a su edad adulta, y qué mejor que empezar desde niños. Desde niños, ¿verdad? Lo estamos platicando al inicio de la charla. Y ¿cuándo es la mejor edad para hacer estas cosas? Ya lo sabes, ya eres responsable, ¿verdad? Esta es una biografía, este es un libro del pastor Ted Tripp, se llama así, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Él va mucho hacia por qué nuestros hijos hacen lo que hacen y nos ayuda a poder ayudarles a cambiar, ¿verdad? Recuerden que el único que puede cambiar el corazón es Dios, es el Espíritu Santo, pero es uno de los mejores libros en donde nosotros como papás podemos aprender. De hecho, en una especialidad de consejería que es la paternidad, ese es un libro de lectura obligatoria, ¿verdad? Entonces, muy buen libro, se llama Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Otro libro es Cómo instruir el corazón de tu hijo. También lo hace él, pero junto con su esposa. Son libros, este es un poco más antiguo, es más difícil de conseguir actualmente. Sí. Tengo una pregunta. Discúlpame. Sí, no, sin problema. Nosotros regularmente trabajamos con jóvenes, entonces, ¿qué hacer o qué
¿qué posición nos toca tener como... Nosotros conocemos que en México el 90% de las familias son disfuncionales. Si no tienen un papá alcohólico, no vive el papá en casa, o etcétera. ¿Qué posición tenemos, verdad, para aconsejar, para guiar, sin causar un daño en el entorno familiar? Porque uno puede aconsejar, pero el papá está en casa y dice no. O sea, que para no crear ese conflicto como creyentes, ¿verdad? Imagínate este caso. Llega un joven, tiene problemas en su casa, 17 años, trabaja part-time, estudia, y entonces llega el grupo de jóvenes porque tiene muchos problemas en su casa, se acerca el pastor de jóvenes con él, le pregunta cuál es el problema y le dice al pastor de jóvenes que su padre es alcohólico. Desde que murió su mamá hace 2 años, se ha entregado al alcoholismo y le está quitando el dinero que él gana. Tiene un hermanito de 6 años que él tiene que cuidar y responsabilizarse de él. Entonces para él es difícil porque tiene que trabajar, tiene que ir a la escuela, atender a su hermanito y luego el dinero se lo está quitando a su papá. Y entonces viene a pedir ayuda. El pastor de jóvenes lo lleva a Cristo, recibe al Señor Jesucristo, pero él sigue teniendo este conflicto. Entonces llega a la sala de consejería. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le decimos? Bueno, a ver, ¿qué problemas tienes con tu papá? No, bueno, la última vez que me quiso quitar el dinero, pues nos gritamos. Y yo le dije cosas. Él como creyente está fallando en amar a su papá. O sea, somos responsables de lo que hacemos. Entonces, para todos nos parecería injusto, porque su papá es malo. Y entonces, ¿cómo mi ayuda es hacia él? ¿Cómo te ayudo a que tú puedas amar a tu papá a pesar de lo que es? Porque la Escritura te manda a ti, creyente, a honrar a tu padre y a tu madre, sin importar lo que son o cómo son. De hecho, nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿no? Pero entonces yo te voy a ayudar para que tú puedas conocer las Escrituras acerca de lo que es tu responsabilidad como hijo y que tú lo puedas vivir. Entonces, es importante, ¿no? Porque Dios no promete sacarte de la situación mala, sino que promete estar contigo a través de ese sufrimiento y darte la victoria. Entonces yo quiero que tú puedas aprender a que puedes tener victoria aún en medio de esa situación y puedas confiar en el Señor y puedas saber que Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Entonces ese es el sentido de ayudarlos a ellos cuando están así, ¿no? Porque muchas veces ellos sienten que tienen derechos por encima de los padres que no les ha dado Dios. Entonces siempre poner las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que a ti te toca hacer como hijo? Eso es lo que tienes que hacer. Y ayudarlos. Es caminar, es santificación. Son creyentes. Entonces hay que ayudarlos en ese sentido. Una pregunta también. ¿Qué consejo le daría a un padre con hijos adultos que lo tratan al padre como si fuera su hijo? O sea, porque hay casos donde los hijos adultos quieren mandar a sus papás o quieren aconsejarlos, como si, o sea, no hay una honra. ¿Qué consejo le daría a ese padre de cómo lidiar con esos hijos, verdad? Que a lo mejor no conocen el evangelio, pero el papá lo está conociendo, pero ¿cómo puede lidiar con ese hijo? Bueno, vamos otra vez al lado contrario. ¿Qué le pide Dios a ese papá? Instrúyalos. No los lleve a ira, disciplínelos. Entonces, necesitas instruir a tus hijos a que tú eres su papá y que ellos deben de respetarte y honrarte. ¿Verdad? Eso es importante, porque si nosotros olvidamos el rol que tenemos, ahí empiezan los problemas, porque nos salimos del orden de Dios. Entonces, muchas veces queremos resolver los conflictos a partir de lo que creemos mejor o de lo que pensamos que es correcto, pero no de lo que dice la Escritura. Entonces, a mi papá, ¿de qué me va a pedir cuentas Dios? De esas 3 cosas es lo que quiero hacer. No importa si mis hijos son grandes o son pequeños, yo los tengo que instruir. Por eso vimos que en algunos casos va a ser más disciplina, en algunos casos va a ser más enseñanza. Pero mi responsabilidad es la misma.
Y eso es lo que a mí Dios me llama a hacer como padre. Y sucede muy a menudo eso, ¿eh? Sí, eso sucede muy a menudo. Que muchas veces ya los hijos adultos y ya, ándale, siéntate, no entiendes, a ver el teléfono, a ver, rápido. ¿Verdad? Hermano. Pastor, no sé si yo llegué algo tarde y no sé si lo dijeron, pero cuando mencionan que uno, al menos el mundo lo dice de esta forma: hazte amigo de tus hijos para que te cuenten sus cosas, para que haya esa confianza. ¿Ese pensamiento está apoyado o tiene algún fundamento que la Biblia también lo diga así? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, hablándole de sexo a tus hijos. Yo también lo vamos a ver ahí. Pero pues ya son las 9:30. Creo que ese término es como muy romántico, ¿verdad? Y se oye muy bonito. Pero bueno, en lo personal, desde que Dios me dio la posibilidad de ser mamá, creo que no ha ido conmigo esa parte, ¿verdad? Porque nunca seremos amigos. Somos autoridad y somos padres. Entonces hay mamás que presumen de eso, o hijos que presumen de esa situación, que su mamá es como su amiga, que tiene, y yo creo que podemos ganarnos la confianza cuando sembramos con los hijos, ¿verdad? Sin tener que estar en el mismo nivel de autoridad. Y hay una metodología bíblica para ello. Uh-huh. Bueno, les voy a presentar entonces otro libro de la biografía. ¿Sí? ¿O le quieren seguir? No, yo puedo estar aquí hasta. Este libro. Este es el más nuevo, 14 principios del Evangelio. Está buenísimo. De verdad, todos los padres deben de leer ese libro. Y también es de Paul Tripp. Así se llama, La crianza de los hijos. El más caro es este, porque lo imprimió una editorial que se llama El Faro de Gracia, perdón. Y los Faro de Gracia regalan muchos libros en América Latina a pastores con necesidad. Entonces ellos, sus libros aquí en Estados Unidos y en México tienen una distribuidora. O sea, a lo mejor cuesta $400 ese libro, $500, $18, que no está en el estándar de los libros. Los libros más o menos ahorita andan en 13, 14 o 300, 320. Ellos venden muy caro y además cobran el envío. No hay manera de envío gratis con ellos, pero es muy buen libro, ¿no? Entonces, a lo mejor en el dispositivo, en Kindle, sí lo pueden encontrar más barato, pues muy buen libro. La crianza de los hijos, 14 principios del Evangelio. Este hombre le echa muchas ganas a esos. Es muy sabio. Es el mismo Paul Tripp. Paul David Tripp, es el mismo. Uh-huh. Sí, man. Sí, el otro nada más decía Paul Tripp, pero es el mismo. Él se llama. Decía Ted, es hermano. Sí, son hermanos. Paul Tripp tiene muchos libros buenísimos. En el tema que él escribe es buen escritor, la verdad. 306, ese. Más 80 el envío, ¿verdad? ¿Y quién lo vende? Faro de Gracia, ¿no? En Amazon, pero ¿qué dice el distribuidor? Faro de Gracia, ¿no? Amazon. Otro libro, Edad de Oportunidad, específicamente para la adolescencia. Buenísimo ese libro también, increíble. Edad de Oportunidad para la paternidad. Es que miren, nosotros tenemos que ver esto de comprar libros como una inversión para nuestras vidas y nuestra vida piadosa, ¿ok? Y la verdad, si tú eres un buen cristiano, vas a ser un buen lector de las Escrituras y de hombres piadosos que Dios ha dado dones para estos temas. Entonces, a veces pensamos en un libro y dices, ay, está caro, ¿no? Mira, el libro más caro que he comprado me costó $280. Y lo amo tanto. Este libro, Corazón de Enojo.
Hablamos de no llevar a ir a nuestros hijos, ¿verdad? Este libro habla acerca de ese punto, acerca de este tema, corazón de enojo. ¿Mandé? No sé, la verdad no sé cuánto cuesten. Y yo normalmente cuando voy a eventos o así, cosas de consejería que están los distribuidores, compro un montón y muchos, la verdad, los regalo. Es una inversión, ¿ok? Más envío, ¿no? ¿Ya lo tienen? Para mostrarles el último, es uno de los más nuevos también, acerca de la disciplina. No me hagas contar hasta 3. Pero esta disciplina está enfocada en el corazón. Como pueden ver, gracias al Señor tenemos muchos libros que podemos utilizar para aprender, para tener o desarrollar mejores las técnicas, ¿verdad? Y ya están en español y eso es una bendición del Señor. Claro, en inglés hay 30 libros más, pero gracias a Dios porque tenemos estos en español, son los mejores, son los, digamos que el estándar. Entonces a mí me gusta porque como son principios bíblicos, funcionan en Estados Unidos, funcionan en México, en Latinoamérica, en Europa, en cualquier lugar. Así es. Perdón, este se llama Ginger Hubbard. No, el anterior se llama Lou Priolo. En el de, ahí les va, Corazón de enojo es Lou Priolo. ¿Sí? Priolo. ¿Y el otro era Ginger? Ginger, y se lo voy a poner Hubbard. A ver si puedo hacer esto. Gracias, hermanos, por la tecnología que tienen, de verdad. Híjole. Así se llama ese. No me hagas contar hasta 3. Está bueno. Pues ya estamos a un punto de continuar, cómo hablar de sexo con nuestros hijos, y qué bueno, de verdad agradezco al Señor que nos permita juntar esos dos temas para hablar acerca de sexualidad y hablar acerca de transgenderismo, y vamos a hablar también acerca de homosexualidad, cómo le vamos a hablar a nuestros hijos de estas cosas, en un mundo que acepta esto como algo normal. Pero ¿qué dice la Biblia?